La clase anterior empezamos a tocar el tema de listas simples y habíamos alcanzado a ver la implementación de una lista simple y quizás un poco de su aplicación. Bien, esta clase vamos a empezar con un poco de la aplicación de listas simples, ver unos ejemplos para entender bien cuál es su utilidad. Y habíamos dicho que las listas simples son una secuencia de nodos conectados, ¿sí? Nada más. Bien, y estos nodos pueden estar conectados por mínimamente una conexión. Si cada nodo entonces tiene un campo que puede permitirte conectarte hacia otro nodo. Dependiendo de la lista que nosotros estemos estudiando, este nodo va a tener una o más conexiones. En el caso de las listas simples solo tenemos una conexión. Y esa conexión es el nodo siguiente, ¿no? Si nosotros abrimos nuestro JCreator, vámonos a lo que habíamos estado haciendo la clase anterior. Y lo vamos a copiar, lo vamos a poner como clase 7 como clase 8 ahora. Muy bien. Y vamos a copiar todos estos archivos. También habíamos dejado una tarea, ¿no? Para implementar una pila en lugar de una cola. Bien, tenemos lista simple, nodo y principal. Solamente esos tres vamos a jalar. Y los vamos a abrir en nuestro JCreator. Entonces, como estábamos comentando, un nodo, que aquí está nuestra clase nodo, que es bastante pequeña, tiene un campo que me permite conectarme con otros nodos. Este es un puntero en sí, ¿no? Un puntero. Nodo siguiente. Bien, este puntero me permite conectarme con otros nodos. Cuando veamos listas dobles o listas circulares dobles, entonces en esos casos se va a incorporar un nuevo puntero. Ese nuevo puntero se va a llamar anterior. Dado que, por ejemplo, un poco adelantando esta parte, cuando veamos listas dobles, nuestros nodos no solamente se van a conectar de izquierda a derecha, que eso es lo que hemos visto, ¿no? De izquierda a derecha se conecta, sino también de derecha a izquierda, es decir, va a ir en ambos sentidos, lo cual quiere decir que nuestro nodo va a tener una parte siguiente y una parte anterior. Entonces esto es el campo que me permite conectarme con otros nodos. Ahí tenemos la estructura de una lista donde hemos añadido funciones para añadir al principio, añadir al final y añadir en orden, ¿no? Básicamente esas tres funciones. Luego hemos puesto una función para eliminar, que de hecho esta función de eliminar podríamos hasta utilizarla para buscar, no solo para eliminar. Porque si recuerdan, para nosotros eliminar un nodo, ¿qué es lo que hace esta función? Eliminar un nodo de nuestra lista. A su vez, también está permitiéndome buscar ese nodo en concreto, ¿no? Ahí a ver si existe. Entonces, primero lo busca, luego lo elimina. Entonces, también podríamos utilizar esta misma función para poder buscar un nodo en específico, ¿no? Y esas son algunas de las funciones básicas, o sea, solo básicas, ¿no? En base a estas funciones podríamos hacer más cosas o crear nuevas funciones para hacer otras cosas más. Un ejemplo de ello, y ya creo que con esto podemos estar empezando, aplicaciones lo pondremos. Aplicaciones, y empecemos con problemas relativamente sencillos, un poco menos sencillos y un poco más complejos, ya para terminar entendiendo bien cómo es que funcionan las listas simples. Bien, entonces una de sus aplicaciones podríamos ver un problema poniendo el siguiente enunciado. Si están con el código de la anterior clase que está en el repositorio, pueden copiarlo y pueden seguir el código, ¿ya? Bien, entonces pongamos el enunciado y va a decir sumar todos los, o contar cuántos elementos son múltiplos de k. Bien, y le vamos a decir, dada una lista simple, una ls, dada una lista simple con datos enteros, contar cuántos elementos son múltiplos de k. Bueno, ahora k es un valor introducido por teclado por el usuario, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar este mismo código. Bien, y acá vamos a un poco simplificar todo eso. De hecho vamos a borrar todo esto de aquí, ¿ya? Que ya no lo necesitamos, esto de la cola tampoco. De hecho esto sí necesitábamos, esto de la cola lo voy a borrar.
Y esto de aquí lo vamos a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Podemos añadirlo en orden o no, va a ser indiferente. Add orden ask. Vamos a utilizar esta función para ir adicionando nuestros elementos a la lista simple en forma ordenada. O no, ¿sí? No va a ser la solución de nuestro problema es independiente de cómo se añadan los elementos, ¿ya? O cómo se encuentren ordenados. Solo nos está pidiendo cuántos elementos son múltiplos de k, ¿no? ¿Cuántos elementos? Bien, entonces nosotros vamos a empezar con nuestro problema y nos va a decir cuántos elementos quieres añadir a la lista simple, a la ls. Ya, luego nosotros ponemos el n e ingresamos esos n elementos dentro de nuestra lista, listo. Hasta ahí estamos bien, luego mostramos la lista. Luego vamos a decirle, no, ¿qué elemento deseas eliminar? Ingresa el valor de k, le diremos. El valor de k. ¿Qué es lo que nos está pidiendo nuestro enunciado, ¿no? Aquí. Bien. Nosotros vamos a ingresar el valor de k en una variable k, que se llame k también. Y ahí vamos a leer el valor de k. Y luego borramos esto. Bien, y luego de leer el valor de k, que ya sería nuestro primer paso, tenemos el valor de k. Ahora con este valor de k vamos a preguntar cuántos elementos existen dentro de nuestra lista que son múltiplos de k. Entonces podríamos hacernos una función aquí adentro, aquí mismo, pero no es lo correcto. Como esta función es una función que trabaja con la lista, entonces la vamos a poner dentro de la clase lista. Bien, entonces vamos a la parte inferior, vamos a poner public. Pondremosle void por el momento, digamos que no va a retornar nada. Y a ver qué se llama esta lista, esta función que se llame múltiplos k, así, ya, múltiplos k. Ahí tenemos nuestra función. El parámetro que esta función va a recibir va a ser un entero que va a representar el valor de k. Puede llamarse k también. No hay ningún problema con eso. Ahora lo que vamos a hacer va a ser preguntar dentro de nuestra lista, cada uno de esos elementos de nuestra lista, si es múltiplo o no es múltiplo de k. Recordar que, ¿y cómo yo sé que un número es múltiplo de otro número? Bien, si no recordamos eso, ¿a qué hace referencia matemáticamente hablando si un número es múltiplo de otro número? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿6 es múltiplo de 3? Sí, ¿no ve? Bien, 6 es múltiplo de 2, sí. 6 es múltiplo de 5. No. ¿No ve? Entonces, ¿bajo qué fundamento nosotros decimos que es múltiplo un número de otro número? O sea, ¿cómo sé que un número es múltiplo de otro número? ¿Sí se pueden dividir? Sí se pueden dividir. Bien, de hecho, todo número se puede dividir entre otro, ¿no? Pero la respuesta en concreto sería que si la división entre un número y otro, su número de residuo es 0, ¿no? En concreto eso sería, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, ¿es divisible entre 3 y entre 2? Sí, porque al yo dividir 6 entre 2, me va a dar 3, ¿no? O sea, la división de estos dos números me da 3. Pero su residuo, su resto es 0, ¿no? Entonces esto es lo que nos interesa. Es decir, la división entre estos dos números es un valor entero, porque si yo multiplico 3 por 2 me da 6, exactamente ese número. Por tanto me sobra 0, ¿no? Entonces esto es el residuo. Bien, entonces básicamente solo hay que preguntarle si el residuo es igual a 0, ¿no? De 6 representaría a un valor dentro de mi lista. Bien, entonces diríamos que ahí es un elemento dentro de nuestra lista. Y 2 representa al valor de k. Y aquí ya lo que sea el resultado, pero lo que me interesa es resultado, esto es residuo, lo pondré residuo, ¿no? Si el residuo es igual a 0, entonces es múltiplo, ¿no? Pero para yo saber y conocer el residuo de una división, en Java, ¿cómo se hace eso? No sé si lo hemos visto, creo que sí lo hemos hecho. Ya, es el porcentaje, ¿no? Bien, el porcentaje. Con el porcentaje yo sé que dado un número y dado otro número, y si pongo el porcentaje al 0, eso me da como resultado el módulo de una división.
el módulo. ¿Y qué es el módulo? Pues es el residuo y pare de contar, no es solamente el residuo. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Y lo vamos a utilizar para cada elemento de la lista ya. Entonces basta de charlas y vámonos a lo nuestro. Entonces para yo conocer y recorrer todos los elementos dentro de una lista, lo único que tengo que hacer es utilizar el contenido de la función mostrar. ¿Y qué es lo que está haciendo esto? ¿Por qué lo he copiado? Podría haberlo hecho de cero, pero vamos a ahorrarnos ese paso. Y vamos a borrar los mensajes que está mostrando ya. Bien, entonces inicialmente nos declaramos un nodo. Pueden ponerle el nombre que quieran, pero ese nodo va a empezar en la raíz, es decir, en el principio de mi lista, ¿no ven? Luego vamos a decir, mientras el puntero sea diferente de nulo, quiere decir que si no he llegado todavía al final de mi lista, entonces voy a ir al siguiente nodo de mi lista, y al siguiente, y al siguiente, al siguiente, hasta llegar al final, ¿no? Básicamente eso es lo que estamos haciendo con esto. Con este pequeño algoritmo estamos recorriendo una lista simple. Bien, entonces para cada uno de los elementos que yo recorra, antes de pasarme al siguiente elemento, voy a evaluar el elemento en el que estoy ahora. Si lo pongo aquí abajo mi código, estoy saltándome un elemento. O sea, en el primer caso me voy a saltar el primer elemento. Entonces antes de poder avanzar, primero evaluaré, ¿no?, el primer elemento. Y lo que voy a hacer aquí va a ser preguntar directamente lo que nos dice el enunciado. Vamos a preguntar si el puntero en su campo, ¿recuerdan qué se llama ese campo? El campo de información, ¿no? Donde está nuestra información de nuestro nodo. Si puntero en el campo información módulo k es igual a 0, ¿no? Con esto estamos preguntando lo que queremos, que es acá esto. Si ese es el caso, entonces ese nodo en el que estoy en este momento es efectivamente múltiplo de k. Entonces voy a contarlo, puedo poner un C++ o un C++ dentro de Java. Bien, entonces para eso vamos a inicialmente declararnos un entero que va a ser nuestro contador y va a empezar en 0, para que en algún momento este se pueda incrementar. Solamente se va a incrementar cuando el nodo que estoy evaluando sea múltiplo, o la información de ese nodo sea múltiplo de k. Solamente en ese caso voy a incrementarlo esto, ¿no? Que eso es lo que me pide. Nos pide cuántos elementos son múltiplos de k. Entonces por eso cada vez que encuentro un múltiplo lo cuento. Lo cuento y lo cuento. Y al final esta función puede retornarme un entero, ¿no? Y ese entero va a ser el valor de C, porque ahí está mi resultado, la cantidad de múltiplos de k. Y esto ya no va a ser un void. Hace rato era un void. Cuando yo le pongo void, no debo poner un return. Pero cuando pongo otra cosa que no sea void, entonces debo ponerle return. Entonces ponemos int y ahí return el valor de C, ¿no? Listo, con esto ya tenemos nuestra función para calcular cuántos múltiplos de k hay. En algún examen he visto que entró esto. Y solamente tenemos que llamar a esa función. Entonces, luego de ingresar el valor de k, decimos... De hecho, podemos directamente botar un mensaje. Fíjense en esto. Vamos a decir... Nos dice cuántos elementos son múltiplos de k. La cantidad puede ser la cantidad de elementos múltiplos de k dentro de la lista, y le vamos a decir así, k, concatenándolo, que de k dentro de la lista son, y vamos a ponerle espacios para que no se vea todo junto, son, y ahí nuestro resultado en este caso es la lista ls que estamos utilizando, punto, y el nombre de la función que hemos añadido, que se llamaba múltiplos k, y le pasamos el parámetro de k. Noten la simplicidad, o sea, al solamente yo llamar a múltiplos de k, todo esto me va a trabajar y me va a devolver un valor, el número que yo quiero. En lugar de hacer toda una función, o sea, es mucho más ordenado, ¿no? Es mejor trabajarlo así por funciones. Así puedo utilizar esta función dado que me devuelve un número en cualquier parte. Muy bien, probaremos esto. Le damos F5 y ahí está. ¿Cuántos elementos quieres que tenga la lista? Que tenga 5 elementos. Que los elementos que tenga sean 3, 7, 5, 9 y 6.
Bien, esa es la lista. Ingresa el valor de K. A ver, le pondremos un 3 porque vemos que hay elementos que son sí múltiplos de 3. Son 3 elementos en concreto. Ya, entonces le damos en enter la cantidad de elementos y ahí se me cierra mi mensaje. Es que yo lo he puesto así. La cantidad de elementos múltiplos de 3 dentro de la lista son 3. Y efectivamente son 3, ¿no? Son el 9, el 3 y el 6. Y podemos complicarlo un poco más este problema. ¿Qué tal? Y esto puede pasar. ¿Qué tal y si no solamente nos pide cuántos elementos? Que eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Cuántos elementos? Ahí está, son 3 elementos. Lo que me has dicho son 3. Pero no me dice cuáles, ¿no? Entonces, si me dijera cuáles, ese ya me genera otro problema. A ver, que me diga cuáles. Bien, a ver, eso más pondremos. ¿Cuántos y cuáles elementos son múltiplos de K? ¿Cuántos y cuáles? Bien, entonces por un lado yo tengo esta función que me retorna un valor entero y me devuelve cuántos elementos son múltiplos de K. Pero adicionalmente quisiera que esta misma función me diga cuáles elementos son múltiplos de K. Bien, entonces para eso debería yo hacer que esta misma función me retorne más valores. Una función solo me va a retornar un valor. Lo más cómodo es que solo retorne un valor. Puedes retornar un vector o algo así, pero lo que vamos a hacer va a ser que esta función ya no va a tener un return, ¿ya? Le pondremos void, o sea, ya no me va a retornar nada. En lugar de retornarme, me va a mostrar todos los resultados directamente dentro de esta función. O sea, yo voy a llamar a esta función y me va a mostrar todos los mensajes. ¿Ya? Vamos a copiar todo esto de aquí y lo vamos a poner acá. Y le vamos a decir la cantidad de elementos múltiplos de K, y casualmente se llama igual, ¿no? K, aquí está la K. K, dentro de la lista son... Y le podemos poner ahí, todo esto es igual al valor de C, ¿no? Porque en C está la cantidad de elementos que son múltiplos de K. Listo. Y adicionalmente vamos a decirle los elementos de la lista que son múltiplos de K son estos elementos, estos. Bien, ¿y cómo hacemos eso? Al principio yo podría decirle ese mensaje, ¿no? System.out.print y le vamos a decir los elementos múltiplos de K son 2 puntos y después de estos 2 puntos yo quiero que me muestre toda la lista, ¿no? De los elementos que sí son múltiplos de K. Bien, entonces, ¿cómo sé que un elemento es múltiplo de K? Cuando pasa por esta condición, ¿no? Porque ahí lo estoy contando. Entonces, además de contar, yo puedo mostrar. Entonces vamos a nuevamente poner un system.out.print y vamos a mostrar ese elemento, o sea, el puntero en la posición info, ¿no? Entonces decimos puntero en la posición info para mostrar su información y le vamos a separar por una comita, le podemos separar, o por un espacio, ya, y listo. Una vez que se salga de esto, quisiera imprimir un salto de línea ahí al final, pero para eso es todo un chenco en Java, ¿no? Eso es lo que no me gusta de Java. System.out.print, a ver, no da. System.out.print print ln, ¿no? Para poner un simple salto de línea, o sea, para que después de mi mensaje de toda la lista de esos elementos no me muestre la cantidad de elementos al lado de eso. Noten que si yo no pongo eso me bota mi mensaje bien feito. Sin eso, a ver qué sea. Bien, entonces después de esto yo ya no voy a llamar a toda esta función dentro de este mensaje, solamente voy a llamar a la función fuera del mensaje, porque ya no me retorna nada. Es decir, al yo llamar a esta función me va a mostrar estos mensajes. Volvemos, actualizamos. ¿Cuántos elementos? Nuevamente, a ver, 6 le pondremos esta vez. Quiero un 3, quiero un 2, un
un 7, un 9, un 6. Ah, no me deja. 17 se ha puesto. No, me olvidó ponerlo espacio. Y a ver, un 5. Y un 3 otra vez. De hecho me he pasado, ¿no? He puesto de más. El 3 del final no cuenta. Solo he puesto un 3, ¿no? Hasta el 5 añadido. El último ya no lo cuenta. Bien, luego... y el valor de K es 3. Sí, es que el último elemento me ha tomado como el K que he leído. Un pequeño error, pero ya, pasa. El valor de K es 3, ¿ya? Ese es el que ha leído, o sea, este valorcito de aquí ha leído. ¿Ya? Ingresa el valor de K, me ha dicho, y ha leído este 3 de aquí. Lo vamos a volver a ejecutar, ¿ya? Pero qué flojera volver a llenar los datos. Voy a copiar todo esto. Otra vez. Ejecutamos. Le damos el valor de 6. Queremos 6 elementos. Ponemos esos 6 elementos. Y luego nos dice, ahí está nuestra lista. Ingrese el valor de K. Ingresamos K. Ya, a ver, estoy un poco distraído hoy día. Le he puesto K literalmente, sí, K. ¿Qué ha pasado? Ya, ponemos nuestros elementos dentro de la lista y ponemos el valor de K. O sea, un 3. Ya, que sea 3. Luego, nos bota el mensaje y nos dice, los elementos múltiplos de 3 son, ahí está, 3, 6 y 9. Y a continuación de esto nos dice, la cantidad de elementos múltiplos de 3 de la lista son 3. Efectivamente, no son esos 3. Bien, está funcionando bien, pero el objetivo de mostrarles esto ahí era que el mensaje se muestra muy feo. Luego de mostrarme los elementos, quisiera que este mensaje estuviera abajo de esto. Entonces por eso estaba poniendo yo el salto de línea aquí. Entonces vamos a borrar esto. Todo este chenco de aquí es un simple salto de línea. Ya, eso es lo feito. Y algo que está un poquito mal aquí también es que le falta ahí un espacio después de son, o antes de son más bien. Ya está, ahora sí está bien. Entonces le damos 6. Leemos esos 6 elementos. Luego leemos el valor de K, un 3. Los elementos múltiplos de 3 son 3, 6 y 9. Y a continuación, debajo de eso, por el salto de línea, dice la cantidad de elementos múltiplos de 3 dentro de la lista son 3. ¿No? Bien, ahora sí está muy bien. Veamos con otro ejemplo. Entonces le damos, ¿cuántos elementos? Nuevamente 6. Los mismos elementos le daremos y en este caso quiero múltiplos de 2. Entonces los elementos múltiplos de 2 son 2 y 6, ¿no? Efectivamente, el 2 y el 6. La cantidad de elementos múltiplos de 2 dentro de la lista son 2. Nuevamente 2, 2, ya, pero está bien. Muy bien. Entonces esta es una aplicación, ¿no? Una forma de aplicación. Podría ser un ejemplo, un ejercicio de examen también. Tranquilamente podría hacerlo. Ahora hagamos otro. De hecho este sí se ha visto bastante en exámenes. Y que sea el siguiente. A ver, esto está dentro de esto. Bien. Y este es el siguiente enunciado. Dado un polinomio representado dentro de una lista simple, calcular su segunda derivada. Pero para no complicarnos tanto, primero pondremos su derivada. Después vamos a calcular la segunda. Después la tercera. Y así. Bien. Dado un polinomio representado dentro de una lista simple, calcular su derivada. Pero entonces tenemos ahí dos problemas. Primero tenemos que lograr representar un polinomio dentro de una lista. Luego que esté dentro de esa lista y dado ese polinomio, recién podemos calcular la derivada, ¿no ven? O sea, primero necesitamos el polinomio. Y ustedes saben que un polinomio tiene la forma, digamos, 4 por x a la 3 más 3 por x a la 2 más o menos, digamos, ¿no? Podría tener ahí un 2 por x y más un 120, digamos, ¿no? Entonces esto es un polinomio.
Ahí separado un poco mejor para que se entienda. Este es un polinomio. Y cada elemento, cada término de este polinomio tiene dos componentes, ¿no? Cada elemento de este polinomio tiene dos componentes. Veámoslo de esa forma. De hecho, cada término de este polinomio lo vamos a ver como un nodo. Donde dentro de este nodo vamos a tener un campo para la parte que está delante del X y para la potencia, ¿no? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se llamaba esto? Se me ha ido. No puedo creer. Ahorita se me ha borrado. Su exponente y su... no puedo creer. Ya, pero así es, ¿no? Bien, este es un polinomio. La derivada de este polinomio, ¿a qué sería igual? ¿Alguien me dicta? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. 6x 6x menos 2. menos 2. Ajá. Y este sería, ¿no? Este sería nuestra derivada. Entonces nosotros debemos llegar con listas simples de este polinomio a esta derivada, que también es otro polinomio, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, ¿cómo hacemos nosotros una derivada de un polinomio de manera manual? Lo que hacemos es, primero, la potencia la restamos menos un valor, pero antes de restar menos un valor multiplicamos la potencia por... ¡Ay! ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama el número que antes? ¿Perdón? ¿Coeficiente? ¿Coeficiente o no? Sí, coeficientes. ¡Qué barbaridad! Aplazado. No me he olvidado. Ya, su coeficiente y su potencia, ¿ya? Ya. Llamémoslo así, coeficiente y potencia. Porque no me acuerdo. Ya, entonces el coeficiente se multiplica por la potencia. Y luego la potencia disminuye en una unidad. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer para cada uno de los elementos. Para cada uno de los elementos. Y aquel elemento que tenga... Este es un x a la 1 todavía, ¿no? Y este tendría un x a la 0, dicho de otra forma. Pero aquel término que tenga un x elevado a un número negativo, tal vez eso se podría anular, ¿no? Por ejemplo, si este tendría de otra forma, diciéndolo de otra forma, tendría un x elevado a la 0, ¿no ven? Un x elevado a la 0. Aquel término que tenga esto se lo va a considerar como una constante, porque este es un caso especial. Entonces aquel término que tenga un x a la 0 se lo considera como constante, obviamente. Bien. Entonces cuando yo haga este procedimiento de calcular la derivada y encuentre un término que tenga un x a la 0, ya no tengo que considerar este elemento para mostrarlo. Así que tengo que hacer dos cosas, ¿no? Uno, calcular la derivada, y otro, considerar algunos elementos y otros no. O sea, en otras palabras, las constantes, ¿no? Las constantes incluso hasta podría eliminarlas. Bien, entonces empecemos por construir nuestro polinomio. Construyamos nuestro polinomio utilizando esta misma lista simple. Bien, y para ello vamos a decir, primero, vamos a determinar que nuestros nodos, si recuerdan, los nodos tienen un campo información y tienen un campo siguiente. Por el momento solo tienen esos dos campos. Pero si hemos dicho que cada término de este polinomio va a representar a un nodo, ahora ya no tiene solo un campo información, si se dan cuenta. Tiene un campo coeficiente, ¿no? Coeficiente, no puedo creerlo. Y tiene un campo potencia, o sea, va a tener dos campos. Cada nodo va a tener un coeficiente y una potencia. Bien, entonces vamos a adicionar estos dos campos a nuestra lista. Y el campo siguiente se mantiene, porque necesitamos conectarnos con otro nodo. Entonces vámonos a nodo y vamos a modificar un poco esto. Vamos a decirle que el campo de información va a ser el campo ahora coeficiente, que de hecho, si somos bastante estrictos con esto, ya no debería ser incluso entero, porque hay coeficientes que son hasta fracciones o números reales, ¿no? Entonces podemos ponerle incluso un float, siendo un poco más genéricos con el problema, ¿no?
Y la potencia que, a ver, que se siga manteniendo entero por el momento. También existen potencias en fracciones, pero para verificar nuestro ejemplo que esté por el momento en enteros, ¿ya? Entonces que se llame pot. Potencias y coeficientes, ¿ya? Ahora hay que leer esto. Entonces para eso vamos a modificar alguna de nuestras funciones de añadir. En este caso vamos a utilizar la de añadir al final, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo primero, digamos, voy a leer el 4 por x a la 3, luego voy a leer el 3 por x a la 2, o de hecho incluso podría leer estos datos en forma desordenada, pero y sería bonito que cuando yo lea mi polinomio en forma desordenada, ¿qué quiere decir eso? Que primero puedo leer el 2x, luego puedo leer el 3x al cuadrado, luego el 120, o sea, puedo leerlo desordenado. Pero quiero que me lo ordene, ¿ya? Quiero que mi lista simple me lo ordene, entonces ese también podría ser un problema, ¿ya? Y lo vamos a poner aquí mismo. Ordenar el polinomio. Para una mejor presentación, también podría ser un enunciado. Y entonces para eso vamos a utilizar nuestra función añadir en orden. Si recuerdan, nuestra función para añadir en orden lo ordenaba según el campo información, ¿no? Bien, en este caso queremos que lo ordene, pero ahora tenemos dos campos. Y yo puedo ordenarlos respecto a los dos campos, sí, también, pero mi algoritmo sería muy grande. Pero no necesito eso para el polinomio. Solo necesito ordenarlo por el campo potencia, ¿no? Por su potencia. Y lo voy a ordenar en forma, en este caso, descendente, de mayor a menor. De hecho, a ver, sí, no, podemos modificarlo este mismo. Que se llame add orden desc, ¿no? O sea, ordenar en forma descendente. Entonces, para eso vamos a modificar primero. Ya no vamos a leer solamente el valor, vamos a leer la potencia, perdón, el coeficiente y la potencia. Es decir, que vamos a mandarle dos parámetros para poder añadirlos. Luego creamos nuestro nodo y lo vamos a añadir con estos dos nuevos valores. El coeficiente y la potencia. Ah, pero también tengo que modificar para esto el nodo, porque si recuerdan nuestro nodo, que esta es la función constructora del nodo, si volvemos al nodo, nuestro nodo en su función constructora solo agarra un parámetro. Ah, no, pero son dos. Son el coeficiente y la potencia. Ay, pero el coeficiente es un float, entonces también hay que considerar eso. Y luego le vamos a decir, el coeficiente de mi clase, va a ser igual a ese valor, y luego la potencia va a ser igual al valor de p que estoy pasando. Luego aquí también hay que corregir eso, el coeficiente es un float y la potencia es entero. Bien, entonces construimos nuestro nodo, luego preguntamos esto de aquí, no hay problema con esto. Este es el primer elemento que añado a mi lista. Después, una vez que ya hay un elemento mínimamente, procedemos a añadirlo de forma ordenada, ¿no ven? A ver un cachito, pasaron problemas de audio por aquí, y ahí está. Bien, entonces aquí vamos a ordenarlo por el campo coeficiente, no, por el campo potencia. Entonces vamos a decirle, si puntero 2 en el campo potencia es menor a p, entonces me lo va a ordenar respecto a la potencia, pero me lo va a ordenar de forma ascendente, porque así estaba el algoritmo antes. Y si quiero que me lo ordene en forma descendente, o sea al revés, sencillamente debo borrar este menor y ponerle un mayor. Nada más, con esto ya se va a ordenar en forma descendente. Bien. Luego preguntamos todo esto, hacemos las asignaciones que ya hace y ya nuestro algoritmo debería ordenarlo de acuerdo al campo potencia. Solo verificaremos esa función. Las demás las vamos a comentar porque si no nos va a botar error. Todo esto lo vamos a comentar. Todo esto de aquí. Y se preguntarán por qué. ¿Por qué me va a botar error? Ah, porque pues el nodo que yo estoy utilizando aquí está mandando un parámetro, pero ahora ya necesita dos, entonces me va a botar error. Un error bien feo. Luego mostrar. De hecho deberíamos hacerlo en otro archivo, pero ya no importa, sigamos con esto. Luego aquí vamos a mostrar
Y para mostrar nuestro nueva lista lo vamos a mostrar de una manera más bonita. Primero vamos a mostrar el coeficiente. Luego de eso vamos a mostrar un x y una potencia, ¿no? Así, x elevado a la puntero punto potencia, ¿no? Así el coeficiente, luego un mensajito que diga x elevado a la y potencia. Y puedo mejorar mucho más este mensaje, pero primero veamos cómo se ve ya. Ahorita lo vamos a mejorar. Luego esto del puntero nulo no es necesario, así nomás. Esto de eliminar también me va a botar un error, así que también lo vamos a comentar. Esto también me va a botar un error y también lo vamos a comentar. Todo este archivo se los voy a pasar. Luego esto también lo guardamos, nos vamos a la función principal. Y le vamos a decir cuántos elementos o cuántos términos quieres añadir al polinomio que diga, ¿no? ¿Cuántos elementos quieres añadir al polinomio? Leemos el valor de n y añadimos esos n elementos al polinomio. Pero para eso necesito el coeficiente y la potencia. Le llamaré co y po. Sí, podría llamarle c y p también. No hay ningún problema. ¿Ya? En este caso primero voy a leer el coeficiente y luego voy a leer la potencia. Que también va a ser un dato. Bien, el coeficiente es un float. Entonces ponemos next float. ¿Ya? Para leer enteros ponemos next in. Para leer float ponemos next float. Entonces en ese caso el coeficiente debe estar declarado como float. Entonces ponemos acá float coeficiente. Luego añadimos estos dos elementos a nuestra lista. Coeficiente y la potencia. Justo en ese orden. Y luego vamos a mostrar. Vamos a comentar esto. Esto es del otro problema. Luego volvemos y actualizamos. No sé qué estoy haciendo. Aquí mismo es. Y tenemos un error. No sé de qué es ese error. A ver, vamos a verlo. ls add orden ask. Es que ya no existe esta función. Si recuerdan, hemos cambiado el nombre de la función. Ahora se llama add orden disk, ¿no? Entonces por eso me estaba botando ese error. Ahora sí lo ejecutaremos otra vez. Le damos al rayito para cancelar la ejecución de ese rato y volvemos a ejecutar. ¿Cuántos elementos quieres añadir? Yo quiero añadir solamente 3. El primero va a decir 4 a la 3. El segundo va a decir 5 a la 4. El otro va a decir 20 elevado al cuadrado. Ya está desordenado respecto a la potencia. Y luego me lo ordena respecto a la potencia. Pero no está tan entendible. Ya, ahí está entonces 5 a la 4, que es el primero. 5 a la 4, luego de eso está 4.0. Hay que corregir también eso. 5.0, 4.0. Por x elevado al cubo, ¿no? 4 elevado al cubo. Y luego 20 por x al cuadrado, ¿no? 20 por x al cuadrado. Pero le faltan los signos para separar cada término también, ¿no? Si tuviera un negativo no necesitaría el signo, pero si es positivo necesito yo imprimir el signo también. Entonces podemos ir corrigiendo esas pequeñas cosas dentro de nuestra función mostrar. Dentro de nuestra función mostrar. Entonces lo primero que vamos a hacer, primero, le vamos a preguntar si el valor es positivo, ¿sí? Si el coeficiente es positivo. Entonces puntero.coeficiente, si el puntero.coeficiente es mayor o igual a 0, entonces vamos a imprimir este mensaje con un más por delante, ¿no? Necesitamos el más porque no está mostrando ese más, y espacios para que se vea más bonito. Luego, caso contrario, es decir, si esto es negativo, entonces vamos a mostrar esto, pero sin el más por delante, porque ya me va a botar el menos. ¿Qué más estaba saliendo mal? A ver.
Solamente eso. El punto 0 lo podemos dejar. Ajá. Bien. Guardamos, volvemos y ejecutamos. A ver, ¿cómo está esta ahí? A ver. Leemos 3 valores. 3 al cuadrado. 5 al... 5 a la... Ah, la macana. 5 a la 32, digamos. No lo quiero borrar. Y un 2 al cubo. ¿Ya? Entonces nos muestra ahí 5 elevado a la 32, que es la potencia más grande, más 2 por x al cubo, más 3 por x al cuadrado, en forma descendente respecto a la potencia, ¿no? Así está ordenado. Ya está mucho más entendible. Ahora sí podemos utilizar esa misma función para mostrar incluso la derivada. Y ahora hagamos la función para calcular la derivada. Esta función para calcular la derivada, pongamos public void y derivada. Y ahí estamos. No va a pasar ningún parámetro porque simplemente va a derivar se va a derivar a sí misma, ¿no? Es decir, la lista que ya está construida se va a derivar a sí misma, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a analizar un poco primero cómo es que se calcula la derivada. Lo que estamos haciendo acá, o sea, los pasos que hacemos, es recorrer término por término nuestra lista, y a medida que lo vamos recorriendo vamos a hacer el cálculo, ¿no? de reducir en una unidad a la potencia y al coeficiente multiplicarle por la potencia antes de reducirlo en una unidad, ¿no? Entonces básicamente es una recorrida. Y para recorrer ya es algo que ya deben saberlo bastante bien. Nos declaramos un puntero que va a apuntar a la raíz. Luego le vamos a dar un while y vamos a preguntar mientras el puntero sea diferente de nulo, vamos a recorrer. Entonces, bien, y para pasar al siguiente puntero, es decir, al siguiente nodo, vamos a decir puntero va a ser igual a puntero su parte siguiente. Con esto estamos pasando al siguiente nodo. Bien, pero antes de pasar al siguiente nodo debemos evaluar este nodo. Esto podría incluso retornar otra lista, pero a ver, dejémoslo así nomás. Podemos reconstruir nuestra misma lista o construir otra nueva lista que va a ser igual a la derivada. Donde tendríamos que añadir a una nueva lista cada uno de estos valores. Entonces para eso, a ver, ¿cómo hacemos esto? A ver, esto puede retornarme una nueva lista. Una lista simple. Puede hacer eso. No, void nomás. Void derivada. Bien, entonces vamos a decir que vamos a calcular la derivada de una lista simple. Entonces vamos a pasar como parámetro una lista simple. Una lista simple que se va a llamar ls. Esta lista simple que yo le estoy pasando por parámetro va a ser la lista que ya tengo construida. Obviamente, ¿no? La lista que hemos construido hace rato. Bien, a ver, eso que se entienda. ¿Sí? Como parámetro le estoy pasando la lista de hace rato. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a hacer va a ser añadirle a esta ls, añadirle nuevos elementos cada vez que yo la recorra. Entonces esto va a ser un poco diferente. Aquí va a cambiar un poco. Lo vamos a decir que este puntero entonces va a ser igual al ls.raíz. Muy bien. Con esto estoy diciendo que el puntero va a apuntar al principio de la lista que yo estoy pasando por parámetro, ¿sí? A eso va a ser igual. Luego puntero va a ser igual, al puntero siguiente y lo demás se mantiene igual. Bien, entonces aquí vamos a decir. Sí, me parece bien, sí está bien. Luego aquí vamos a calcular el nuevo coeficiente float
que es de tipo float, coeficiente y el entero para la potencia. Ya tenemos estos dos valores. Y, o sea, vamos a construir un nodo y lo vamos a añadir a una nueva lista. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces este coeficiente va a ser igual a ¿qué? Al puntero, muy bien, al puntero punto coeficiente por, estamos calculando el nuevo coeficiente, el de la derivada, ¿no? En este punto estamos derivando, en otras palabras, ¿no? Entonces el nuevo coeficiente va a ser igual al coeficiente de la lista anterior por su potencia. Entonces ptere.potencia. Listo, con esto estamos calculando la potencia. Perdón, el nuevo coeficiente. Y luego la nueva potencia va a ser igual al puntero.potencia menos 1. ¿No? Con esto estamos derivando. Solo con estos dos fragmentos de código estamos derivando. Una vez que derivamos, vamos a pasar estos dos parámetros a la función añadir en orden descendente, que esto lo que hace es añadir un nuevo, o sea, me crea un nuevo nodo. Ese nuevo nodo que me va a crear con los parámetros coeficiente y potencia, que yo acabo de crear. Es decir, la lista que ahorita se va a crear va a ser la lista de la derivada. Muy bien. Muy bien. Y ahí tenemos. Entonces calculamos la derivada y bla bla bla, lo llevamos ahí. Pero si recuerdan, habíamos dicho que si el término que estamos evaluando para calcular la derivada es una constante, como en este caso es un 20, entonces no lo vamos a añadir a la derivada, ¿no? No lo vamos a añadir. ¿Y cómo hacemos eso? Pues preguntando si la potencia es igual a 0. Si la potencia es igual a 0, entonces no tiene una derivada. Entonces aquí vamos a preguntar. Le vamos a decir si puntero punto potencia, o sea, si la potencia del puntero de la, perdón, si la potencia de la lista que quiero derivar es igual a 0, entonces no voy a añadir el nuevo elemento a la nueva lista. Pero si es diferente, entonces sí lo voy a añadir. Listo, y no voy a hacer nada más. Si es diferente a 0, entonces sí lo voy a añadir. Muy bien. Con eso ya estamos. Y ya. Y eso sería todo, con esto estaríamos derivando. Luego en mi función de mostrar vamos a hacer una modificación más. ¿Dónde está la función de mostrar? Si el coeficiente es igual a 0, bla bla bla. Mayor a 0. Y aquí también vamos a preguntar si el puntero punto potencia es igual a 0, pues el mensaje que vamos a mostrar va a ser un poco diferente. Y todo esto lo vamos a poner entre llaves. Si la potencia es igual a 0, entonces no necesito mostrar x a la 0, ¿no? Solo el coeficiente. Pero esto debe estar antes. Si la potencia es igual a 0, entonces solo mostrar el coeficiente. Caso contrario, pues mostrar completo. De igual forma en la parte inferior. Si la potencia es igual a 0, entonces mostramos el coeficiente. Pero como en este caso es negativo, entonces solo el coeficiente ahí. Caso contrario, mostramos el coeficiente con su potencia, para que se vea más bonito. Ya lo dejamos ahí y veamos cómo vamos a incorporar esto en la función principal, que aquí es un poco diferente. Bien, hasta este punto en la lista ls está nuestro polinomio, ¿no? Ahora vamos a poner aquí la derivada. Para eso nos vamos a crear una nueva lista simple. Y se llama lista simple
y se va a llamar der de derivada y va a ser igual a new lista simple, new lista simple, y luego le vamos a decir der punto derivada, es decir, vamos a calcular la derivada de una lista simple, y esa lista simple es la lista simple ls. Muy bien. Luego de esto vamos a mostrar también la derivada, o sea, la nueva lista. Tenemos dos listas ahora. Tenemos la lista ls, que es la lista del polinomio, y la lista der, que es la lista de la derivada. Entonces vamos a mostrar ahora la lista de la derivada y veamos cómo está hasta ahí. Entonces vamos a añadir, sí, a ver, no mucho, 4 elementos. Pongamos los mismos elementos que está en nuestro ejemplo para verificar que todo esté bien. Entonces pondremos en orden, en desorden, ¿sí? 3 a la 2 primero. De hecho aquí lo voy a copiar ya. 3 a la 2. Luego vamos a leer 4 a la 3. Luego vamos a leer 120. Y luego vamos a leer menos 2. Esto es 120 a la 0, ¿no? Luego vamos a leer menos 2 a la 1. Entonces leemos 4 y los leemos ahí. Y luego este es el polinomio que me ha construido. 4 a la 3, 3 a la 2, 2 a la 1. En sí solo me debería mostrar 2 por x, ¿no? Y 120. Noten que el 120 ya me está mostrando sin los x. Luego su derivada, y debería mostrarme un mensaje que diga la derivada es o algo así, ¿no? Su derivada es 6. Oh, esto no me está añadiendo en orden. Ahorita vamos a analizar qué habrá pasado ahí. 6 por x a la 1 más 12 por x a la 2 menos 2. A ver. Esto me ha restado mucho. Aquí, ¿qué habrá pasado? Esto tenía que ser 2. Ah, no, de hecho, a ver. Este 12 por x a la 2 tendría que estar primero. Y luego el 6 por x a la 1, ¿no? Está bien la derivada, pero me lo ha desordenado un poco. O sea, no me lo ha añadido en orden, como realmente queríamos. Ya algo debe estar pasando ahí. Pero esa es la derivada. Al final esta es la derivada, ¿no? Del primer término es 12 por x al cuadrado. Del segundo término, que es 3x al cuadrado, es 6 por x. Y del término que me dice menos 2 por x elevado a la 1, ahora solamente es menos 2, ¿no? Que sí está funcionando, sí, pero parcialmente, no está funcionando del todo bien. Porque creo que la función de añadir no está funcionando correctamente. Evaluemos a ver qué está pasando. Siempre para encontrar un nuevo error tengo que verificar paso a paso qué es lo que he hecho para ver en dónde está fallando. En este caso lo que está fallando es que cuando... A ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Para calcular la derivada, lo primero que he hecho es calcular este término y lo he añadido. Entonces a mi nueva lista se ha añadido los valores de 12, o sea, después de que se ha calculado esta derivada de 4 por x a la 3, se ha calculado el coeficiente de 12 y su valor de 2. Luego se ha añadido el valor de 3, perdón, de 3 por x al cuadrado ha incorporado el valor de 6 a la 1. Y finalmente ha añadido el valor de menos 2 a la 0, ¿no? En ese orden. A ver, ahora veamos qué pasa si yo introduzco una lista con estos valores. También debería mostrarme la lista en orden. Y si no me muestra la lista en orden, entonces lo que está fallando, puedo deducir yo, es mi función de añadir en orden descendente. Entonces vamos a ejecutar esto.
quiero 3 términos y vamos a añadir estos 3 términos. Y nuevamente no me los ha añadido en orden. Entonces mi función de añadir en orden está fallando, justo como analizamos. Justo como analizamos. El error está en la función añadir en orden descendente. Y eso es precisamente porque pues hemos modificado, ¿no?, el código, o sea, no lo hemos hecho de cero. Y como no lo hemos hecho de cero, pues no hemos hecho un buen análisis del código. Bien, entonces, ¿por qué ha fallado esto? Primero estamos añadiendo el 12 y el 2. Que de hecho ya está en orden, ¿no? Que de hecho ya está en orden. Entonces, C y P valen 12 y 2 respectivamente. Entonces eso me añade al principio, ¿no? Raíz es igual a nulo y me los añade al principio. Luego, ya, con esto no hay lío. Luego me añade el 6 y el 1. Añade el 6 y el valor de 1. Luego pregunta, ¿la lista está vacía? No está vacía, entonces procedemos a este paso. Vamos a decir que el puntero va a apuntar a raíz, los dos punteros van a apuntar a raíz. Luego pregunto, ¿puntero su parte siguiente es igual a nulo? ¿Es diferente de nulo? Y bien, ¿no? En este caso, a ver, en este caso no, en este caso es nulo. En este caso es nulo. Creo que esta condición... Otros problemas de audio. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Y dirán por qué. Bien, en el primer caso, luego de que la raíz ya tiene un valor, o sea, raíz ya tiene un valor, aquí estamos diciendo si puntero 1, punto siguiente, es diferente de nulo, significa que debería significar que la lista aún tiene datos, ¿no? Y es efectivo, sí, o sea, la lista sí tiene un dato, pero esto ahorita me bota false, porque dice que el puntero, su parte siguiente, es decir, raíz apunta a solamente un nodo, y ese nodo, su parte siguiente, está apuntando a nulo, entonces se va a salir de este ciclo. Ya, pero para parar y darle una buena solución, vamos a decir raíz diferente de nulo. ¿Ya? Perdón, puntero 2 diferente de nulo. En vez de puntero 1 vamos a ponerle puntero 2 diferente de nulo. Y con esto ya debería funcionar. Es casi lo mismo. Pero verifiquemos. Vamos a decirle 3 y vamos a ponerle los dados. Y ahora sí está bien. ¿Cómo les explico eso? Sería utilizando la presentación. ¿Ya? Para que quede claro esa parte. ¿A dónde estamos? Esta es la clase 8 y lo de la clase 7. Ahí tenemos las listas. Pese a que aquí no tenemos dos punteros, pero igual. A ver, vámonos. Quiero que se entienda esta parte y cuál ha sido el error. Ya. Tenemos entonces nuestra lista, como habíamos estado haciendo el análisis, inicialmente nuestra lista con el valor de 12 y 2, ¿no? O sea, la lista con solamente un valor, estos dos valores, o sea, con un solo nodo, así como está aquí ahorita. Luego queremos añadir el 6 y el 1, ¿no? Queremos añadir el 6 y el 1. Pero según nuestro algoritmo, que si nos vamos a las listas simples, a la función de añadir en orden descendente, esto antes estaba en puntero punto siguiente, ¿no? Pero antes de esto estoy diciendo que puntero 1 y puntero 2 van a apuntar a raíz, es decir, que puntero 1 y puntero 2 van a ser iguales al primer nodo, ¿no? Luego yo aquí estoy preguntando si puntero punto siguiente es diferente de nulo. Entonces voy a seguir recorriendo y buscando la posición adecuada para el elemento que quiero añadir. ¿Ya? Eso es para lo que me sirve este while. Bien. Pero ni siquiera entra al ciclo porque, fíjense acá esta condición, puntero 1 punto siguiente es diferente de nulo. Preguntaremos eso, puntero 1.
apunta a raíz y raíz apunta a eso. Entonces el puntero 1 apunta a esto, al primer elemento. ¿Su parte siguiente es diferente de nulo? No, es igual a nulo, es nulo. Entonces, por tanto, no entra a este ciclo y no se va a la posición a la que debería ir. Y luego básicamente lo que hace es añadir el elemento al principio, porque puntero 2 sigue siendo igual a raíz, ¿no? O sea, como no ha entrado al ciclo, el puntero 2 tampoco se ha modificado, sigue valiendo raíz y por tanto me añade el valor al principio. Y ahí me genera un problema. Al yo decirle ahora, esto es lo que he corregido, es decirle 2, puntero 2 es diferente de nulo, ahí ya se está corrigiendo, porque el puntero 1 apunta a raíz y el puntero 2 también apunta a raíz. Por tanto, los dos son diferentes de nulo, porque esto no es nulo, es un nodo, ¿no? Entonces son diferentes de nulo. Por tanto, sigue el while, hasta que puntero 2 en algún punto, luego de avanzar, se va a volver nulo. Y cuando se vuelva nulo, entonces puntero 2 ya no va a ser igual a raíz y va a entrar a estos ciclos de aquí abajo. Y ya con eso se estaría corrigiendo. Y así el dato se va a añadir después del primer dato que he puesto, ¿no? Ya, sí, con eso ya se estaría corrigiendo. Y si volvemos a poner nuestro primer polinomio, ahora sí nos debería botar como está aquí. Volvemos aquí y le damos un F5 para ejecutar. Y le vamos a decir que este polinomio va a tener 4 términos y estos son sus 4 términos. Y ahí está el primer término y su derivada, ¿no? 12 por x al cuadrado más 6 por x a la 1 menos 2. 2 por x al cuadrado más 6x elevado a la 1 igual menos 2. Este de elevado a la 1 también se podría corregir, pero eso solamente es modificar el mensaje nomás, ¿no? El mensaje que está en lista simple. Bien, entonces habríamos visto dos aplicaciones. De hecho, la primera estaba bastante corta, la segunda ya un poco más compleja, pero ya tienen la solución. Y yo les aconsejo que la analicen nuevamente, vean cómo es que está funcionando y la vuelvan a hacer. Una vez, no les va a tomar mucho tiempo ya. Ya como ya han entendido más o menos cómo funciona, entonces inténtenlo hacer. Bien chicos, entonces hasta aquí estaríamos quedando nuestra clase de hoy.